Bueno, sin duda que teníamos ganas de ganar allí y que más viendo cómo estaba el resultado en los últimos minutos, pues lo ves tan cerca que bueno, se te queda un poquito ese sabor agridulce. Sí es verdad que con el paso de los días a los puntos creo que el partido, bueno, pues yo creo que fue un partido de empate, en donde nosotros estuvimos muy bien en nuestra fase defensiva, con muchas cosas que mejorar a nivel ofensivo, pero que para el campo que era, para el contexto visitante y para todo lo que sucedió durante el partido, desde luego que muy contento y con muchas cosas positivas, tanto de lo que hicimos bien como de las muchas cosas que todavía tenemos por mejorar y que bueno, pues tenemos todavía jornadas por delante para seguir semana a semana siendo un poquito mejores. Bueno, sin duda que nosotros queremos el domingo volver a puntuar, queremos cosechar los 3 puntos aquí en nuestra casa con nuestra afición, ese es nuestro objetivo y bueno, pues si como consecuencia de ello sumamos una 5ª jornada consecutiva puntuando, pues genial. Aún así sabemos de la dificultad que hay en esta categoría y que independientemente de jugar como locales o como visitantes, pues los partidos están tan igualados que o ponemos el 100% o al final las opciones de puntuar pues van a ser mucho más bajas. Pues mira, veo a la plantilla muy bien, sobre todo porque independientemente de los resultados o no, incluso en las 3 primeras jornadas en donde cosechamos 2 derrotas en Guijuelo y en Pontevedra, la sensación que me transmite la plantilla es muy positiva porque en los momentos más complicados es cuando realmente están actuando o comportándose de una manera pues más positiva. Es decir, venimos de una derrota como la de Guijuelo, de Pontevedra y el equipo entrena increíble, nos encontramos con contextos en partidos difíciles como el empate a 2 el día de Coruso en casa cuando nos empatan, o el día de Avilés cuando también nos empatan a 2, o el otro día cuando nos empata el Marino a 1 y el equipo actúa y se comporta con una madurez increíble que me parece que es vital para esta categoría en la que vivimos, en donde ser estables es lo que al final te acaba permitiendo pues bueno, pues cosechar o conseguir el objetivo de rendimiento. Y en ese sentido, con todo lo que tenemos que mejorar a nivel individual, colectivo, de comportamientos tácticos, etcétera, creo que ya hay intrínseco en la plantilla algo actitudinal, algo de ilusión, de pasión, de sentimiento de pertenencia, de carácter, de personalidad que realmente nos ha permitido, creo que cosechar puntos en ciertos partidos en los que a lo mejor sin ese carácter pues a lo mejor nos hubiéramos encontrado con que, por ejemplo, el otro día en Luanco, pues a lo mejor en los últimos minutos, como les decía hoy, es que en ese contexto de partido, si lo vemos 100 veces, los últimos 10 minutos el equipo local acaba sometiendo al visitante y sin embargo nosotros fuimos capaces no solo de rehacernos de ese empate, sino de ser al final incluso en los últimos minutos mejores que ellos y crear muchas más ocasiones. Así que contento por encima de los resultados con el tema del proceso y con la ilusión y las ganas con las que el equipo afronta cada una de las semanas para intentar ser un poquito mejores, que creo que al final todos estamos consiguiendo que cada semana ser un poquito mejores y utilizar cada partido para crecer como grupo. Bueno, pues en este sentido entiendo que Roberto vendrá con muchas ganas, ¿no?, de enfrentarse a un ex equipo. En cuanto a la Arandina, bueno, pues un equipo que se está haciendo muy bien a la categoría, que entiendo que al igual que nosotros cada semana va ajustando cosas y hace 2 semanas pues variaron la estructura cuando jugaron en Torrelavega. Vamos a ver con qué estructura nos vienen el domingo aquí en Ganzábal. Independientemente de una cosa u otra, un buen equipo, un equipo muy competitivo, que insisto, cada semana va haciendo ligeros ajustes para adaptarse mejor a la categoría, que creo que se ha adaptado muy bien, que ya suma 2 victorias, que ha ganado tanto en casa en la primera jornada Alcoba como el otro día fuera de casa en Torrelavega. Y al final un equipo más de la categoría, en una categoría tan igualada en donde cualquier equipo te puede ganar, a cualquier equipo le puedes ganar. Y creo que esta categoría tiene algo muy bonito que tiene mucho que ver también con la manera que queremos nosotros interpretar como equipo la vida, y es con el hecho de que da igual lo que hayas hecho en el pasado, da igual que vengas de 4 partidos sin perder, que si esta semana no entrenas a muerte, que si el domingo no sales con todo lo que tienes frente a la Arandina, no vas a conseguir puntuar. Y creo que eso es algo muy bonito porque al final te permite no vivir de ninguna renta del pasado, te exige y te obliga a disfrutar con pasión y con ilusión cada segundo de la semana y teniendo que ir a muerte en cada uno de los partidos, porque si no al final, insisto, las probabilidades de ganar son mucho más bajas. Así que un muy buen equipo la Arandina y nosotros tendremos que volver a dar nuestro 100% si queremos cosechar un buen resultado y en este caso seguir puntuando y ojalá que sumando los 3 puntos en casa. Increíble. O sea, no cambiaría absolutamente nada del entorno y del contexto en el que nos encontramos a día de hoy. Los aprendizajes que llevamos son increíbles, la unión con la afición es increíble, el cántico post victorias es bestial, hay un sentimiento de pertenencia por parte de todos que creo que nos acaba acercando a muchas otras cosas, porque al final, cuando hay emoción, todo al final está mucho más cerca de conseguirse y todo es mucho más bonito. Como hoy le decía a uno,
Bueno, pase lo que pase, somos felices y ojalá que eso también nos acerque a conseguir buenos resultados. Y en cuanto a eso, lo que he dicho otras semanas, el hecho de tener a la afición de nuestro lado, el hecho de sentir el apoyo, no solo como, al igual que he hablado de los jugadores, ¿no? Que digo, no les valoro por cómo estaban el día que íbamos 4-0 con el Rayo Cantabria, les valoro por cómo reaccionaron ante el 2-2 del Coruso, ante el 1-1 del Marino, ante el 2-2 del Avilés. Pues lo mismo en cuanto a la afición, valoro a la afición el día del Pontevedra, que con 6-0 estaban allí cantando y nos animaron a todos, el día del Coruso, que con 2-2 se pusieron a cantar, el otro día en Luanco, que parecíamos locales, el día de Avilés, que fue espectacular, y el domingo pues al final estamos en nuestro campo, en nuestra casa, con nuestra gente. Volverán a ir a muerte, igual que todos los jugadores, igual que todos los miembros del cuerpo técnico, y bueno, pues si todos vamos ahí a tumba abierta y volvemos a poner todo lo que tenemos, pues no me cabe la menor duda de que estaremos mucho más cerca de cosechar un buen resultado, de celebrar todos juntos y bueno, pues de disfrutar de otro día más en Ganzábal, que al final es la caña.